Pues ya estamos a 16 de julio del año 25, estamos a miércoles y hasta las 12:20 les acompañamos en todas las emisoras de Onda Cero. Esto se llama Más de Uno. Después, a partir de las 12:20 seguimos, pero en edición local, en cada una de nuestras emisoras. Repaso a la prensa a esta hora de la mañana, de un vistazo a los periódicos. Hoy cada diario tiene su forma de ver las cosas, no es un secreto, y cada uno tiene su criterio sobre qué es más importante, ¿no? Por ejemplo, la posición que ayer expresó la Comisión Europea sobre la ley de amnistía en el Tribunal de Luxemburgo merece la apertura del diario El Mundo, pero no aparece ni siquiera mencionada en la portada del diario La Vanguardia, salvo que a mí se me haya escapado. Pues son criterios distintos, ¿no? Enfoque general sobre este asunto, que la Comisión Europea sostiene que la amnistía no se hizo por interés general de los españoles, sino por interés particular del gobierno y de los socios que luego fueron amnistiados. Pero hay matices añadidos. El Mundo, por ejemplo, afirma que lo que está pidiendo la Unión Europea es que no se aplique la amnistía. El Español se fija en que el gobierno ayer tuvo que admitir, a través del abogado del Estado en el Tribunal Europeo, y ante la insistencia del presidente del tribunal, tuvo que admitir que el Supremo tiene derecho a presentar su propia consulta prejudicial al Tribunal Europeo, aunque ya haya sentencia del Tribunal Constitucional, y que eso paralizaría la aplicación de la ley, aunque ya haya establecido el Constitucional que la ley es conforme a la Constitución española. Para ser seguro, el juez ordinario puede plantear una cuestión prejudicial tan antes que después la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Es verdad o no? Entendemos que sí que cabe el planteamiento ulterior de una cuestión prejudicial para aplicarla al caso afirmativo. Concreto. Sí. 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 Sí cabe la cuestión prejudicial, es decir, que el Supremo todavía puede presentar cuestión prejudicial y por tanto se paralizaría de nuevo la aplicación de la ley de amnistía hasta que el tribunal se pronunciara. Editorial del Español. Queda constatado que la última palabra en este asunto la tiene la justicia europea y no el Constitucional español, lo cual, dice el Español, sería una perogrullada si no fuera porque Pumpido pretendía que los jueces en España no puedan cuestionar las decisiones del tribunal que él preside. ABC lo que hace hoy es unir este asunto de la amnistía con la decisión de ayer de la Audiencia de Sevilla de denunciar ante este mismo tribunal en Luxemburgo la injerencia o presunta injerencia del Constitucional en el caso de los ERE. Titula, dice la justicia española, se defiende contra la impunidad. Dice el editorial, juicio a las amnistías de Pedro Sánchez, porque une lo de la amnistía con lo de los ERE. Dice, 2 episodios de corrupción que tienen en común la cooperación militante de Cándido Conde Pumpido. Editorial del Mundo, dice, nunca antes la Comisión Europea había impugnado con tanta claridad la ley de amnistía, ha desmontado la perversa argumentación que el Tribunal Constitucional construyó para respaldarla. Y editorial también en La Razón, dice, ni toda la propaganda gubernamental, ni todos los esfuerzos lobistas del nacionalismo catalán en las instituciones comunitarias han conseguido cambiar la percepción de que la amnistía fue un mero acuerdo político. La Vanguardia es el único diario que da más importancia en su crónica al hecho de que la Comisión Europea no vea que resultaran afectados fondos europeos por el procés, que a todo lo demás que dice el abogado de la Comisión, aunque es verdad que menciona también La Vanguardia en su crónica que según la Comisión la amnistía vulnera los valores de la Unión Europea. El abogado Gonzalo Boye, por cierto, que es puigdemónico perdido, subrayó ayer que el abogado que representa a la Comisión Europea es de Valladolid, porque debe de parecerle determinante este hecho, ¿no? Es de Valladolid. Y luego vino a criticar el provincianismo de quienes han llevado este asunto hasta Luxemburgo. Lo hizo con esta declaración de tufo urbanita y elitista. Ha habido gente que ha venido con las cestas, las gallinas y los huevos de la provincia a tratar de europeizar un tema que es absolutamente local. Las cestas de los huevos y las gallinas. Dice, ¡ay, pobre gente de provincias!, ¿no? Donde esté el nacionalismo, que es la mayor exaltación de lo local que se conoce. Hay pobre gente de provincias. Bueno, de la reunión de ayer entre el Lehendakari Pradales y el presidente Sánchez, pues uno no sabe qué pensar si lee todos los periódicos, porque en unos, por ejemplo, El País, La Vanguardia, se dice que Sánchez amarra al PNV, que engrasó la alianza, que despejó las dudas del Lehendakari sobre la gestión de la seguridad social, y en otros, sin embargo, por ejemplo, El Mundo, lo que se dice es que Sánchez desairó al Lehendakari negándole la transferencia de las pensiones contributivas, porque Sumar se niega a esa transferencia. Ahora va a resultar ahora que Sumar es quien decide las cosas que hace o no hace el gobierno. Dice El Mundo, desconcierto en el PNV. Pradales no exhibió su enfado, pero sí lanzó un dardo al decirle a Pedro Sánchez: he solicitado, por lo tanto, al presidente Sánchez que ponga orden. Durísimo, una vez más, el Partido Nacionalista Vasco, añado. Durísimo el Lehendakari, ¿no? Le he dicho que ponga orden, ¿no?
A vueltas con Sánchez y Cataluña. Publica hoy el diario El País la segunda tribuna de Tomás de la Cuadra, que fue ministro de Justicia, sobre el pacto de financiación entre el gobierno central y el gobierno autonómico catalán, o sobre el pacto entre el PSC y el PSOE, ¿no? Si ayer señalaba en su tribuna Tomás de la Cuadra, primera entrega, la inconstitucionalidad de que sea la Generalitat quien recaude y liquide todos los impuestos, hoy añade que lo más inquietante es el sentido que en este acuerdo se le da a lo de la bilateralidad. Dice, se pretende que son los gobiernos central y catalán quienes establecerían las aportaciones correspondientes de la Comunidad Catalana al Estado, dejando así a las Cortes sin posibilidad de enmendar nada. Eso tampoco es posible con la Constitución que hoy tenemos. Y añade Tomás de la Cuadra que el sentido que se le da al principio de ordinalidad en el acuerdo carece de toda lógica. Dices que las comunidades mantengan el mismo orden según aportan, o sea, si eres segunda en aportaciones tienes que ser segunda en lo que recibes, es como sostener que quienes más tributan por IRPF tienen que recibir más prestaciones. Eso carece de sentido. Ayer hablamos aquí de este asunto, de las dos formas que hay de interpretar el principio de ordinalidad. Una, que es la que figura en el acuerdo, que es un disparate, que es esta, y otra que es distinto, que es no que quien es segundo en aportación tiene que ser segundo en recibir, sino que no puede ocurrir que por las aportaciones que haces al conjunto acabes quedando relegado en la posición que tenías en renta de esa comunidad autónoma o en producto interior bruto de esa comunidad autónoma, que es distinto, no lo que recibe, sino la riqueza que tiene esa comunidad. Bueno, más cosas. Diarios que concedieron una gran trascendencia a la petición del juez Peinado al Supremo para imputar a Bolaños, pues apenas se la conceden hoy, al rechazo del Tribunal Supremo a la petición del juez que lleva este asunto. Opina Kaiser en El Periódico que decir que el Tribunal Supremo ha dado un varapalo al juez Peinado es quedarse corto. Dice, ha sido una enmienda a la totalidad al método que este juez aplica en sus pretendidas investigaciones. Hay un editorial del País sobre este asunto. Dice, el Supremo corrige un nuevo exceso del juez Peinado que ha dejado en estos meses un rosario de afectados con el estigma de la imputación arbitraria. El Consejo del Poder Judicial, dice el País, debería sancionar su conducta. Sobre Cerdán y alrededores cuenta el diario El Español que Óscar Chivite, consejero del gobierno navarro, que es de los Chivite de toda la vida del PSN, sufrió en su comparecencia en el Senado al tener que explicar por qué asistía Santos Cerdán a las reuniones entre el gobierno foral y el Ministerio de Fomento. Santos Cerdán tenía sus funciones de mediar entre los diferentes partidos políticos. Entonces, en ese contexto, pues había una relación para gestionar estos asuntos. Dice, no asistía porque como él se ocupaba en las negociaciones parlamentarias, como luego eran necesarias las votaciones para sacar adelante cosas, pues asistía. El caso es que Santos Cerdán no tenía ni cargo en el gobierno federal, ni cargo en el gobierno central, y por tanto su presencia pues no tenía mucha justificación. Torre Pacheco sigue siendo apertura en el País, hoy con este enfoque. Dice, la inmigración ahonda la grieta entre bloques en la política española. Dice que el gobierno defiende la llegada de extranjeros, mientras que Vox difunde bulos y el PP adopta una posición equidistante. Y también que la ultraderecha se desinfla en Torre Pacheco porque ayer fracasó la manifestación convocada contra la inmigración. Escribe Alex Salmon en El Periódico que la utilización política se está haciendo por activa y por pasiva. Dice, es peligroso asegurar que votando a un partido político concreto España se salvará de las hordas musulmanas, pero también lo es que si no se vota a otro partido en concreto, España se va a llenar de Dobermans. Francia sí vive su momento zapatero, digamos, ¿no? Ajustes para evitar la quiebra, dicen los diarios. ¿Cómo se dirá motosierra en francés, ¿no? Ese es el primer asunto para La Vanguardia hoy. Recortes en pensiones y salarios. Reclama La Vanguardia que tengamos presente lo mal que les va a los franceses y lo bien que va a la economía española. Dice, esto debería atemperar el desánimo general que se vive en España sobre la situación política y social. Y por si hubiera desánimo, pues elevemos el ánimo. El viernes se estrena la nueva serie de Nacho Vigalondo, colaborador de este programa. Es una serie sobre Tamara, la cantante, y sobre el universo friki que acompañó a Tamara en sus años de gloria televisiva y social, o sea, Paco Porras, Leonardo Dantes, Tony Genil, Arlequín, Loli Álvarez. Le dedica 2 páginas, el diario El Mundo, 2 páginas elogiosas a la serie de Nacho Vigalondo. Dice, dibuja con perfección, desusada, la voracidad de la sociedad, la ternura del amor de una madre y el enigma de la identidad verdadera. Si la aspiración de toda serie es no dejarse atrapar por una definición, Superstar, que este es el título, es el patrón oro. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.